Bueno, listo, entonces. Retomamos el desarrollo de los temas. Me quedó pendiente, en todo caso, una cuestión relacionada con otro de los fenómenos, digamos, del plano de la realidad, del plano del ser, que es claramente objeto de estudio del derecho penal, o en todo caso, el ambiente en el cual se desarrollan los fenómenos propios del derecho penal, que es el sistema penal, ¿no? Es decir, el sistema penal es un concepto también muy importante para nosotros, los operadores jurídicos del ámbito penal, porque, digamos, el monopolio de la violencia o el ejercicio del poder punitivo del Estado, del cual estuvimos hablando recién, no se puede canalizar por cualquier vía o por cualquier ámbito estatal. Es decir, un director de un colegio público, un director de un hospital, un empleado municipal, un profesor de una universidad pública, no pueden ejercer poder punitivo. Los únicos funcionarios, ni siquiera lo pueden hacer un ministro o un presidente, ni siquiera lo puede hacer un juez civil. Los únicos, el único ámbito en el cual se puede canalizar este famoso monopolio de la violencia, este famoso ejercicio del poder punitivo del Estado, el único subsistema del Estado en el cual se puede canalizar esta violencia estatal es el sistema penal. Es a través del sistema penal y por lo tanto a través de las agencias que actúan en el marco del sistema penal, ¿no? Que son la agencia policial, la agencia penitenciaria, la agencia judicial penal. Bueno, de esto no me voy a explayar porque todos más o menos tenemos una noción de esta cuestión. Lo que sí me interesaría desarrollar, y que está también en el texto que ustedes tienen, y me parece que esta es una cuestión muy importante que se estudia mucho tanto en los estudios por parte de los autores que hablan del garantismo penal, y también es una cuestión que se estudia mucho en la llamada criminología crítica, que es la siguiente. Todos nosotros y nosotras, todos los que estamos aquí en este grupo, que seguramente son funcionarios judiciales, asistentes de defensorías o de juzgados o de tribunales o de fiscalías, o son fiscales, defensores, particulares o públicos, jueces de instrucción, de tribunales orales, todos trabajamos y nos desenvolvemos en lo que podemos denominar el sistema penal formal o sistema penal formalizado, que es el sistema donde discurren rutinaria y normalmente los legajos, los sumarios, las causas del ámbito judicial penal, y en donde rutinariamente o normalmente el caso penal ingresa por prevención o por flagrancia, interviniendo una fuerza policial o una fuerza de seguridad, o a veces también el Ministerio Público que formula una denuncia, y luego entonces el caso, después de unos días, que por ahí el sumario o el legajo se tramita en el ámbito policial, después pasa a la agencia judicial penal, y bueno, hay un fiscal que lleva adelante la investigación, el juez que revisa las garantías, bueno, todo este mundo que nosotros conocemos tanto y al cual se aplican las reglas del proceso penal, las reglas del derecho penal, como los vimos recién, eso es el sistema penal formal. Ahora bien, y que por supuesto, entonces, el poder punitivo del Estado, las llamadas pretensiones punitivas del Estado, las pretensiones punitivas del Estado se canalizan, se regulan, se racionalizan y se moderan en este ámbito, ¿no? Sobre todo cuando el caso llega a la agencia judicial. Ahora bien, lo que dicen filósofos del derecho, penalistas y criminólogos críticos es que hay que tener conciencia de que no todo el ejercicio del poder punitivo del Estado
las agencias policiales y penitenciarias lo canalizan o lo presentan ante la agencia judicial o ante el sistema penal formal, digamos. ¿Se entiende? Reitero, estos estudios y estos autores nos advierten, nos piden que abramos los ojos acerca de que no todo el ejercicio de violencia estatal, de poder punitivo que despliegan las agencias policiales y penitenciarios es presentado ante la agencia judicial, sino que hay una parte de ese poder punitivo estatal que despliegan, que ejercen policías, penitenciarios, gendarmes, etcétera, que no es presentado ante la agencia judicial penal, sino que es violencia estatal que queda encapsulada en el marco de estas agencias ejecutivas, y por eso también se dice que son de carácter subterráneo, ¿no? Que están ocultas, subterráneas, frente a la agencia judicial, frente a el Parlamento, los medios de comunicación, etc. Es decir, hay una parte del poder punitivo del Estado que despliegan policías y agencias penitenciarias que es presentado ante la agencia judicial, eso es el sistema penal formal, y hay otra parte de ese despliegue de violencia estatal de agencias policiales y penitenciarias que no es presentado ante la agencia judicial y que queda encapsulado, subterráneo, oculto, latente, en el marco de estas agencias. Me quiero detener entonces en este segundo segmento, digamos, del poder punitivo estatal, que entonces queda en lo que se llama el sistema penal subterráneo. Tenemos el sistema penal formal y el sistema penal subterráneo. ¿Qué es lo que vamos a encontrar dentro del sistema penal subterráneo? Vamos a encontrar todas las prácticas consuetudinarias, todas las prácticas constantes de parte de agencias policiales y penitenciarias que constituyen poder punitivo del Estado, pero que a la vez encuadran en graves delitos. ¿Se entiende? Es decir, hay un segmento de la violencia estatal desplegada por policías y penitenciarios que no puede ser presentada ante la agencia judicial porque encuadra en graves delitos. Entonces, por ejemplo, los malos tratos que se le dan a los detenidos por parte de policías y penitenciarios, o los actos de tortura, que son los más graves, son actos de violencia estatal. Son actos de poder punitivo estatal. Esos malos tratos, ese trato humillante, ese trato vejatorio que cotidianamente le propinan policías o penitenciarios a personas detenidas en el marco de procesos penales, lo hacen, esos funcionarios, lo hacen con el uniforme, en el horario de trabajo, en el ejercicio de su cargo. ¿Se entiende? Con el arma reglamentaria, con el patrullero, en la comisaría, en la cárcel. Lo hacen en nombre del Estado y lo hacen en nombre de la sociedad. Constituye poder punitivo del Estado. Cuando extorsionan, cuando piden coimas, cuando amenazan, cuando coaccionan, cuando asesinan, de vez en cuando hay casos de homicidios, incluso, ¿no? Por parte de policías o penitenciarios. Cuando hacen un acto de desaparición forzada y resulta que son policías. Bueno, en todos estos casos y muchas otras prácticas simultáneas o similares, reitero, desde un punto de vista jurídico, no ni filosófico, ni sociológico, no, desde un punto de vista jurídico, ese funcionario que en la cárcel humilla, veja, golpea, tortura o asesina, lo hace en el ejercicio del cargo y en el desempeño de la función.
por supuesto, contradiciendo por completo, ¿no?, el cumplimiento de su función, haciendo exactamente lo opuesto a lo que tiene que hacer, que es velar por la integridad y por la dignidad del detenido. Eso está claro. Pero desde el punto de vista jurídico, ese acto no deja de ser un acto estatal. Ese acto no deja de ser un acto en nombre de la sociedad y del Estado. Ese acto no deja de ser una manifestación más de violencia estatal o de poder punitivo estatal. Por eso es que son tan graves estos sucesos. Por eso la magnitud de la conmoción pública cuando suceden estos casos. Cada tanto cuando toman estado público. ¿No? Entonces, ¿cómo se denomina esto? Violencia institucional. ¿No? Cuando escuchamos hablar de violencia institucional, es exactamente esto. La violencia institucional son todas las manifestaciones de comportamientos de agencias policiales y penitenciarias, activas u omisivas, que habitan en el sistema penal subterráneo y que en su gran mayoría constituyen graves violaciones a derechos humanos de las personas. Graves violaciones a derechos humanos de las personas y que atentan contra bienes jurídicos fundamentales de nuestro sistema, ¿no? Como es la vida, cuando son asesinatos o casos de gatillo fácil, la dignidad, cuando son casos de tortura o malos tratos, la libertad, cuando son procedimientos fraguados contra personas inocentes que son detenidas ilegalmente, ¿no? La libertad también cuando se trata de coacciones o amenazas o extorsiones. La integridad sexual, cuando son abusos sexuales, que muchas veces padecen mujeres detenidas o personas trans que están en situación de detención y son objeto de abusos sexuales graves, de parte de agentes policiales en el ejercicio del cargo en los lugares oficiales. Entonces, a todo esto se lo denomina violencia institucional. Ahora, no me quiero olvidar que, como nota al pie, el miércoles que viene voy a presentar un libro sobre esta cuestión que escribió el doctor Gabriel Bombini, que es un profesor de la Universidad Nacional de Mar del Plata, un libro sobre los delitos relacionados con violencia institucional. Lo vamos a presentar junto con Juan Méndez, que fue representante argentino fue el comisionado para la tortura de Naciones Unidas, un ex preso político argentino, va a estar presentando el libro también el miércoles que viene, así que les voy a compartir después el flyer por si a alguien le interesa especialmente este tema. Ya lo tengo subido al sitio de Instagram mío, que se llama Rafecas Daniel, ahí lo pueden ver ya directamente, si les interesa participar de esa presentación del libro, que vamos a hablar de este tema con más profundidad o más desarrollo. Y también, bueno, si quieren adquirir el libro, que es sobre este tema, sobre estos temas. Tiene prólogo mío el libro, por eso, también. Bueno, entonces, decía... Doctor, ¿me escucha? Sí, Antonella. Adelante. Hola. Ahora sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. No se escucha. Se corta. Ahí. Si querés escribirlo en el chat, porque no se corta. Se corta el audio. A ver ahora. Bueno, probá de vuelta. A modo de comentario, sí. Yo soy de la provincia de Entre Ríos, de Paraná, la ciudad de Paraná. Soy defensora pública. Y desde el 2019 nuestro defensor general, el doctor Benítez, estableció una resolución por medio de la cual nosotros, al momento de hacer el control de detención, llenamos una planilla, que bueno, la definimos por el control de violencia institucional, claro, a cada detenido que tenemos en el turno, por supuesto primero bajo su consentimiento, le preguntamos en caso, bueno, de que advertimos que haya sido golpeado o, bueno, maltratado por la agencia policial,
tenemos la obligación de, bueno, primero consultar si es su voluntad de realizar la denuncia respectiva. En caso que no quisieran, tenemos la obligación de llenar esa planilla, y también pedimos autorización, si fuera el caso, de tomar fotografías o de filmar la entrevista, y eso se eleva al defensor general, y bueno, y a partir de allí se hace obviamente una estadística, y bueno, y luego las presentaciones correspondientes. En el caso, hemos podido observar que en el periodo, primer parte de lo que fue la pandemia y el aislamiento, fue bastante grave la situación. Es como que advertimos un gran porcentaje o detectamos varias de estas situaciones. Generalmente los defensores oficiales hacemos turnos de una semana y tenemos un promedio de 2 o 3 de estas situaciones por semana, Claro. que bueno, se detectó en la pandemia. Después se redujo bastante, pero bueno, está ya instaurado en la provincia y bueno, también me parece Bien. como, nada, una novedad, vuelvo para tenerlo en cuenta y me parece importante. Bueno, te Gracias. agradezco el aporte porque tiene que ver mucho justamente con el desarrollo de este concepto y lo que vea la conclusión, digamos, de este tema. Está muy bien. Decía, y después voy a retomar lo que vos señalás, Antonella. No quería perder la hilación en este sentido. Entonces, lo que está claro es que, para resumir o condensar lo que vengo explicando, está claro entonces que el ejercicio del poder punitivo del Estado se canaliza en buena medida a través del sistema penal formal, pero hay un porcentaje, una porción de ese poder punitivo estatal que no va al sistema penal formal, sino que queda en el sistema penal subterráneo, ¿no? Que queda oculto, subterráneo, encapsulado en el marco de las agencias policiales y penitenciarias, por la sencilla razón de que todos y cada uno de los actos o de las conductas de funcionarios en el marco del sistema penal subterráneo constituyen delitos. Reitero, queda en el marco subterráneo, en un sistema penal subterráneo oculto y encapsulado, por la sencilla razón de que todos y cada uno de los actos que forman parte de este sistema penal subterráneo son delitos, encuadran o encajan en delitos contra la libertad, contra la vida, contra la integridad sexual, contra la propiedad, contra la dignidad, etc. Y entonces es muy lógico que los propios policías y penitenciarios no lleven estos casos a la agencia judicial, sino que queden allí encapsulados. En definitiva, y acá llegamos, digamos, al punto que me interesa y que conecta con lo que vimos antes del recreo, tenemos que tener en claro desde una perspectiva digamos, de cuál es el objetivo, la función y la finalidad del derecho penal, de nuestro saber, en todo caso, cuál es el radio de alcance, cuál es el radio de actuación de nosotros, operadores jurídicos, que operamos con el derecho penal. Tener en claro que el radio de actuación es toda manifestación de poder punitivo del Estado, y que esto incluye lo que sucede en el sistema penal formal, por supuesto, pero también incluye lo que sucede en el sistema penal subterráneo. Este es el punto al que quería llegar. Dicho de otro modo, objeto de estudio, preocupación, denuncia, crítica de nuestro saber, el derecho penal, no es solamente lo que sucede rutinariamente en el sistema penal formal, sino también lo que acontece en el sistema penal subterráneo, en tanto y en cuanto ambos constituyen manifestaciones
del ejercicio del poder punitivo estatal. En un caso legal, en el otro ilegal. ¿Se entiende? Y por lo tanto es de celebrar la iniciativa que tuvo este defensor general, que contaba recién Antonella, y que es una más de una enorme cantidad de iniciativas que se vienen dando de la mano de la consolidación del Estado de Derecho en el marco del sistema penal. Iniciativas que se toman a nivel de defensorías generales, nacionales o provinciales, ministerios públicos, nacionales o provinciales, que se crean registros de víctimas, que se crean, ¿no?, centros de denuncias de torturas o centros de denuncias de malos tratos. Bueno, todas estas iniciativas tienen que ver con un creciente esclarecimiento, una creciente preocupación desde la agencia judicial por combatir y hacer retroceder estos espacios del sistema penal subterráneo. Y es interesante, para terminar con este tema, es interesante pensarlo a partir de los efectos que provoca tomar conciencia, ¿no?, de esta cuestión desde las agencias judiciales, y entonces que fiscales, o bueno, eventualmente jueces, en el caso del orden federal, por ejemplo, avancen en investigaciones en materia de torturas, en materia de malos tratos, en materia de corrupción policial o penitenciaria, de distinta índole, en materia de desaparición forzada de personas actuales, de casos de gatillo fácil. Bueno, cada vez que se avanza en estos casos, lo interesante es que se reduce el sistema penal subterráneo a medida que avanzan estas denuncias y se van erradicando estas prácticas, y al mismo tiempo se amplía el sistema penal formal. ¿Se entiende? Es decir, casos que quedan encapsulados en el sistema penal subterráneo pasan de la mano de la actuación de fiscales y de jueces, pasan al sistema penal formal. Con la paradoja de que los que en el sistema penal subterráneo son los dueños del poder punitivo y son los victimarios, cuando pasan al sistema penal formal, pasan a ser los imputados. ¿Se entiende? Esto es lo paradójico del funcionamiento y de tomar conciencia de intervenir en el sistema penal subterráneo. Los perpetradores en el sistema penal subterráneo, es decir, el sujeto fuerte, el sujeto poderoso en el sistema penal subterráneo, pasa a ser el sujeto débil en el sistema penal formal. Que es, salvando las distancias, es exactamente lo mismo que ocurre con los criminales de lesa humanidad, con los represores de la época de la dictadura, que en su momento, en el marco del sistema penal subterráneo que estableció la dictadura, para construir ese aparato de poder y llevar adelante secuestros, torturas, desapariciones en forma masiva, los amos y señores de la vida y la muerte, que eran los torturadores, los perpetradores, cuando los pasamos al sistema penal formal para juzgarlos, pasan a ser el sujeto débil de la relación, que es el imputado, al cual le asisten los derechos y garantías procesales y penales que no supieron tener, por supuesto, sus víctimas en el sistema penal subterráneo, ¿verdad? Pero estas son las reglas de juego. Sí, Antonella. No, bueno, también quería comentar que en el sistema acusatorio, que nosotros llamamos todavía sistema acusatorio nuevo que tiene la provincia de Entre Ríos, a partir del 2014, en los procedimientos de flagrancia, en las audiencias de imputación, el juez de garantías tiene la obligación de consultar al imputado cómo fue tratado por la policía al momento de la detención. Bueno, han surgido un montón de situaciones diversas, pero también lo que nos pasa una vez que se inicia en ese mismo acto o en esa audiencia de flagrancia o al momento de hacer el control de detención, una causa por apremios, nos ha pasado que, por ejemplo, hay que hacer una rueda de reconocimiento, se colocan, bueno, todos los policías, como se hace cualquier rueda, y ahí nuestro defendido, en realidad que a nosotros nos pasa al revés, nosotros pasamos a asistirlo en la denuncia al que ha sido víctima, pero mi defensor que me subroga tiene que ser defensor del policía imputado.
Sí, sí, sí. Lo cual también por ahí nos genera, parece raro, pero bueno, también tienen el derecho de defensa, ¿no? Y pasa que cuando yo asisto a mi defendido, denunciante, en el asesoramiento de la denuncia, y cuando le digo que tiene que ir a reconocer al policía, ahí surge que ha sido amenazado, o no sé, bueno. Claro. Y también lo llamativo es que el fiscal, que en cualquier otra circunstancia directamente pide una preventiva, una medida cautelar, una domiciliaria severa, a los policías no. Cuando se constata que hubo una afectación, una molestia, bueno. Lamentablemente no hemos tenido buena experiencia después de lo que es la IPP y llegar a juicio. La verdad que eso no ha sucedido, que está todavía Sí. muy trabado. Ese débil que usted ha mencionado, lamentablemente sigue siendo fuerte después, Es verdad. porque a su vez los policías hoy con este sistema son los que, digamos, son los empleados, por así decirlo, de los fiscales. Entonces también al propio fiscal ir en contra de sus propios empleados es como difícil. Alguna vez se ha hablado de la policía judicial como una buena reforma para cambiar estas prácticas, pero bueno, parece que eso está muy lejos de suceder. Sí, eso es así. Quisiera hacer un... Sí, un segundo. Quería hacer un... Ahora te doy la palabra, Virginia. No, lo que querría comentar de lo que vos señalás es que cuando yo hablo de que el personaje fuerte en el sistema subterráneo pasa a ser el sujeto débil en el sistema formal, estoy hablando en el plano del deber ser, ¿no? En el plano formal, digamos, teórico. En tanto que pasa a revestir la condición de imputado, que por el hecho de ser un imputado ya pasa a ser el sujeto débil al cual lo asisten todas las garantías penales y procesales, ¿no? Y acá, digamos, esto le cabe desde el autor de un hecho de flagrancia de bagatela hasta el máximo, el dictador, digamos, Videla, ¿no? Para dar un ejemplo. A todos le asiste por igual. Pero luego, claro, cuando vamos a la realidad de las prácticas de nuestros sistemas penales, en general, bueno, esto está muy, muy estudiado en la criminología crítica y se lo ve en los primeros capítulos del Tratado de Zaffaroni del Eje de Lockhart, que, bueno, nuestros sistemas penales tienden digamos, a cebarse o a limitarse a perseguir penalmente a personas que cumplen con ciertos estereotipos o que tienen cierto nivel de vulnerabilidad penal, ¿no? O de vulnerabilidad frente al sistema penal, que no es el caso de policías y penitenciarios que precisamente forman parte del sistema penal. Entonces, ahí hay que hacer un esfuerzo contraselectivo y, bueno, es cuestión de ir cambiando prácticas culturales, ¿no? En la cabeza de fiscales y de jueces, especialmente haciendo hincapié o subrayando la gravedad, digamos, la importancia de los bienes jurídicos que se afectan en estos casos. Ahí está la cuestión, ¿no? Es decir, detrás de un acto de tortura se afecta la dignidad humana. Es decir, es un bien jurídico de máximo nivel en nuestro país, junto con la vida y con la libertad. Entonces, desde esa perspectiva no hay margen para la camaradería o para el encubrimiento, digamos, ¿no? Directamente, de parte de fiscales a policías o penitenciarios. El problema, Antonella, el problema es que la percepción que yo tengo, yo he estudiado mucho este tema porque es mi tesis doctoral, la cuestión de la tortura, y bueno, es un tema que he trabajado mucho, y el problema de fondo que subyace aquí es que las personas vulnerables, los sospechosos de siempre, para decirlo de alguna manera, cuando están presos pasan a ser considerados como ciudadanos de segunda. Y parece que respecto de ellos todo es posible. Puede hacerse con ellos lo que quieran, desnudarlos, abusarlos sexualmente, aislarlos, privarlos de comida, mojarlos con el sistema de antiincendio, bueno, vejarlos, humillarlos, maltratarlos. Y lamentablemente esto es una cuestión cultural, ¿no? Que en general la sociedad argentina sigue pensando, a pesar de que ya llevamos tantos años de democracia, sigue pensando que quien va preso parece como que deja de ser ciudadano, ¿no? Y entonces todo es posible.
bueno, hay que luchar contra todos estos prejuicios, todas estas cuestiones culturales que arrastramos desde las etapas de dictadura. Virginia, tendrías que... Ahí está. Ahí estoy. Bueno, hola a todos. Yo soy defensora pública de la ciudad de Santa Fe Capital y quería aportar algo en relación a lo que decía Antonella, que por ahí ayuda como idea. Acá en Santa Fe se creó lo que se llama una unidad de delitos complejos, que son los fiscales que investigan los delitos en donde está involucrado personal policial, lo que vendría a ser asuntos internos a nivel del Ejecutivo. Entonces, cuando uno va a una audiencia de IPP, de prisión preventiva generalmente, o de imputativa, que es el momento en el que el juez de garantías por primera vez ve al imputado y plantea una situación de vejación, apremios ilegales, tortura, etcétera, ya se da directamente el pase en relación a ese delito a la unidad de delitos complejos a los fines de que se investigue, y ya deja de ser el fiscal que investigó el delito por el cual esa persona está sentada ahí como imputado, lo cual hace, desde mi punto de vista, creo, un sistema más transparente, porque ya ahí diversifica las dos investigaciones y permite al fiscal trabajar de una manera, entiendo yo, más libre en relación a la investigación de ese delito de tortura, premio, etc. Está muy bien. Sí, son excelentes iniciativas que van en línea con lo que estoy diciendo, ¿no? Que hay un creciente esclarecimiento y concientización en la agencia judicial penal, es decir, en el ámbito donde nosotros trabajamos, acerca de la importancia de estas cuestiones, en donde está en juego incluso la responsabilidad del Estado argentino. Exacto. No nos olvidemos de esto también, ¿no? Porque este tipo de crímenes de violencia institucional no pueden, por lo menos los de carácter grave, no pueden quedar impunes, porque el Estado argentino más de una vez ha sido condenado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por dejar impunes este tipo de casos. Pasó con el caso Bulacio, pasó con el caso Bayarri, pasó con el caso Penitenciarías de Mendoza, pasó con el caso Arruda, y alguno más. Es decir, muchas veces, bueno, los órganos regionales que vigilan el cumplimiento de cláusulas del ámbito internacional han señalado y condenado a la Argentina por situaciones de impunidad respecto de este tipo de delitos. Y es por eso que tribunales superiores, procuradores generales, defensores generales, se preocupan por combatir la impunidad y, en definitiva, hacer retroceder estas prácticas que existen en el marco del sistema penal subterráneo, ¿no? O sea, un Estado de Derecho consolidado hace desaparecer, no existe el sistema penal subterráneo, no hay margen ni espacio ni modelo cultural en las agencias policiales y penitenciarias que lleven a ese tipo de prácticas en forma sistemática. Bueno, lamentablemente en nuestro país hemos progresado mucho, pero todavía nos falta bastante por recorrer para terminar de suprimir, ¿no?, lo que es torturas, malos tratos, corrupción y otras cuestiones en el marco de agencias policiales y penitenciarias. Bueno, muy bien, dicho esto, una cuestión también que yo no quiero dejar de señalar es, vamos a hacer una cosa, porque no tengo miedo con el tiempo, vamos a ir a lo más importante, que es, yo les quiero presentar la teoría de la pena del garantismo penal, de Luigi Ferraioli y de Norberto Bobbio, al menos para que lo tengan presente. Está también el capítulo correspondiente, está desplegado, está ahí desarrollado en el texto que les adjunté, así que lo van a ver con más detalle, pero bueno, lo voy a explicar brevemente. Porque además, decía al principio, el derecho penal, nuestro saber, bueno, no abarca solamente la cuestión de la legislación penal, sino que también abarca, y es objeto de preocupación, de estudio, el repertorio de penas que se establecen, en el caso de la Argentina, en el Código Penal, ¿no? Al principio del Código Penal, en la parte general.
cuáles son las penas que están previstas, cuáles son los montos máximos, bueno, y todas las cuestiones accesorias a lo que son las penas. Y en ese sentido, una cuestión ineludible de cualquier propuesta de derecho penal es presentar una fundamentación del castigo penal. Es decir, no hay discurso penal, no hay saber penal, si no partimos de asignarle a la pena, es decir, al castigo penal, y si se quiere también al poder punitivo del Estado en general, un fin positivo, un fin social, un fin, digamos, que promueva valores aceptados, ¿no?, socialmente. Es decir, para decirlo por la vía negativa, si partimos de la idea de que el poder punitivo del Estado es criminal, es político, es corrupto, es maligno, no podemos sostener un derecho penal, porque el derecho penal no existe si no es con relación a el poder punitivo del Estado, ¿se entiende? No sé si estoy claro con esto, desde el punto de vista lógico. Es como hay una cuestión de absoluta interdependencia. Existe el derecho penal en tanto en cuanto tenemos el monopolio de la violencia del Estado, el poder punitivo, y este poder punitivo tiene asignada alguna finalidad en el marco del Estado democrático de derecho. Evidentemente tiene alguna finalidad positiva en el marco del Estado democrático de derecho, porque todas las democracias en Occidente disponen del poder punitivo del Estado. Evidentemente hay algunos fines sociales positivos que se le atribuyen al empleo del poder punitivo del Estado. De hecho, no hay ninguna democracia hasta la actualidad que haya desmantelado por completo el poder punitivo, que haya abandonado el poder punitivo, que lo haya reemplazado por otro dispositivo de solución de conflictos. Ni uno solo. Podemos pensar los países escandinavos, todos estos países que tienen a toda la población por encima de los valores, incluso de lo que para nosotros podría ser una clase media, con todos los derechos sociales garantizados. El poder punitivo sigue estando vigente. ¿Se entiende? Y lo mismo, más en concreto, con la pena, es decir, el castigo penal como sanción al final de un proceso, tras la atribución de culpabilidad por un ilícito, ¿no? La pena, especialmente la pena de prisión. Bueno, en concreto también tiene que tener una finalidad positiva. Si no le encontramos un fin positivo a la pena, entonces hay que propugnar la abolición de la pena y del poder punitivo. Y nos convertimos en abolicionistas. Punto. De ahí, digamos, en este punto, yo me permito hacer una discrepancia, o me aparto en todo caso, de la propuesta que formulan Zaffarón y Alagia Slokar en el tratado del año 2000, ¿no? y obras posteriores, que ellos sostienen lo que se llama la teoría negativa o agnóstica de la pena, según la cual no sabemos para qué sirve la pena, no tiene asignada una finalidad positiva. Bueno, yo no comparto ese punto de vista, no solamente como profesor de Derecho, sino también como juez, digamos. Si soy juez federal, aplico el poder punitivo, necesito un discurso legitimante del poder punitivo. Todos nosotros, todos los que estamos aquí, que trabajan en el sistema penal, todos necesitamos una fundamentación del poder punitivo para, entonces, desde el derecho penal, hacer nuestro trabajo. Si consideramos que el poder punitivo es ilegal, criminal, despótico, negativo, corrupto, lo que fuera, político, lo que fuera, pero que no tiene ninguna finalidad positiva, tenemos que renunciar, convertirnos en criminólogos y criticar desde afuera del sistema, ¿no? Para ser coherentes. Bien, entonces, hay que ir en busca de un discurso legitimante de la pena, básicamente, que es lo que me interesa especialmente.
Yo diría de una mirada actual en doctrina y en jurisprudencia, en Alemania, en España, entre nosotros, tiende a haber un consenso en este punto. Tiende a haber un consenso en cuanto a que la pena, que la pena estatal se fundamenta sobre la base de que se va a corresponder esa pena, se va a corresponder en carácter retributivo, es decir, mirando al pasado, mirando el hecho del autor, el hecho ilícito del autor. Hay cierto consenso en doctrina y en jurisprudencia en fundamentar el castigo en cuanto a que constituye una retribución del injusto o del ilícito del autor pasando por el filtro de la culpabilidad, ¿no? De la garantía de culpabilidad. O si se quiere, para decirlo más concretamente, que la pena se fundamenta, o la única manera de fundamentar el castigo penal es sobre la base de que constituye un acto de retribución del injusto culpable. Para decirlo más brevemente. Es decir, hay creciente consenso, no total ni absoluto, pero hay creciente convencimiento, sobre todo en la jurisprudencia, en que a los efectos de fundamentar el castigo no nos sirven las llamadas teorías preventivas, es decir, las teorías que miran al futuro. ¿No? Antiguamente se las llamaban, me lo voy a poner acá en latín porque si no va a ser medio ridículo, pero antiguamente se las llamaban quia peccatum, es decir, las teorías quia peccatum eran las teorías por qué has pecado, es decir, las que miran al pasado, las teorías retributivas, en donde la finalidad de la pena tiene que ver con lo que ha hecho el autor, ¿no? Y después estaban las teorías ne peccetur, ahí está, que son las teorías que en latín quiere decir para que no peques, o para que no se peque en el futuro. Que básicamente, bueno, como ustedes recordarán, las teorías de la prevención se dividen en prevención general y prevención especial, ¿no? La de la prevención general era que te condeno buscando que tu condena sirva de amedrentamiento o de amenaza o de advertencia al resto de los asociados para que no imite tu comportamiento. Y en la prevención especial te condeno porque esta medida de la pena es la medida del tratamiento que vos necesitas para regenerarte o para resocializarte o para reinsertarte en la sociedad. Y te impongo entonces un tratamiento resocializador compulsivo. Punto. Estas son las dos teorías ne peccetur, las teorías preventivas. Bueno, hoy en día estamos ya en la segunda década del siglo XXI y están en el ocaso estas teorías. Estas teorías ya son difícilmente sostenibles en el marco de un Estado de derecho. Un Estado de derecho que parte, como dice el artículo 1 de la Constitución Nacional Alemana, un artículo que parte del reconocimiento de la dignidad humana como bien jurídico superior. Y que el reconocimiento de la dignidad humana y de la condición de ciudadanos y ciudadanas de cada uno de nosotros implica que el Estado, bajo ningún concepto y bajo ningún aspecto, puede usarnos para fines que nos son ajenos. Esto es la regla del 1, digamos, en materia de reconocimiento de la dignidad humana. Gran valor consagrado recién con la Revolución Francesa.
De la Revolución Francesa para atrás era la barbarie. La dignidad se compraba y se vendía, ¿no? Como nota al pie, digamos. Bueno, si es cierto que en un Estado de Derecho se parte del reconocimiento de la dignidad humana de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que integran un territorio soberano, entonces eso quiere decir que el Estado, bajo ningún concepto y en ninguna circunstancia, puede instrumentalizar a una persona con fines que le sean ajenos. Y este principio de reconocimiento de la dignidad humana impide, neutraliza, inhibe todo carácter preventivo de las penas. ¿Por qué? Porque en las teorías de la prevención general y de la prevención especial se instrumentaliza al condenado para fines que le son ajenos. Y por lo tanto no sirven para fundamentar el castigo. Ni la prevención especial positiva, ni la prevención especial negativa, ni la prevención general negativa, ni la prevención general positiva. Ninguna de estas variantes sirve porque no superan la máxima kantiana de Immanuel Kant, que pronunció allá por 1805, según la cual el ser humano es un fin en sí mismo y nadie, ni siquiera el Estado, puede convertirlo en instrumento para fines de otros, decía Kant allá hace 200 años. De modo tal de que solamente nos quedan las teorías de la retribución. Bueno, obviamente dejamos de lado las teorías de la venganza, de la que hablamos ya en la primera parte de la clase, esto de la retribución absoluta, que es mal por mal, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente, que es una cosa salvaje y que tiene que ver con la venganza y con las pasiones y no con un estado racional. Y las que no queda entonces es esta teoría de la retribución de carácter relativo, en la cual la medida de la pena va a estar limitada por la culpabilidad del autor por el injusto, ¿no? Y esta es la teoría dominante. Esta es la teoría dominante para los tribunales, digamos, superiores, el Bundesgerichtshof, por ejemplo, de Alemania, el BGH, el Tribunal Supremo Español, tribunales nuestros también de casación, en fin. Esta es la teoría que propone Ferraioli también. Reitero, que la pena se fundamenta en la medida de la culpabilidad por el injusto. Y también hay una fundamentación para lo que es el poder punitivo del Estado. También muy, muy clara. ¿Una pregunta? Sí, perdón. ¿Podría ser una? Sí. Sí. O sea, es perfecto el planteo, me cierra mucho, pero no veo o me cuesta ubicarlo o compatibilizarlo con el fin resocializador que se enuncia en la Constitución y en todos los tratados internacionales. ¿Cómo juega esa finalidad que está enunciada en esos instrumentos con esto? O sea, sería incompatible, o sea, no le veo cómo amalgamar esos dos conceptos. Me cuesta un poco. Gracias, Carola, es una buena pregunta. Es cierto, no lo establece. La Constitución lo que dice, en el artículo 18, en uno de los pasajes más bellos de la Constitución, y más ilustrados, ¿no? Muy inspirado en la ilustración, dice algo así como que las cárceles serán sanas y limpias, no para castigo, sino para seguridad, ¿no? Y es toda una sentencia y un faro, digamos, de cómo tienen que ser las cárceles, ¿no? Y es un mensaje dirigido, en todo caso, al poder administrador de cómo tienen que estar en las cárceles. El propio José de San Martín, el padre de la patria, era un gran iluminista, y esta era una de las 4 o 5 cuestiones fundamentales que él llevó a Chile y a Perú cuando liberó estos países, ¿no? Lo primero que hizo fue establecer estos principios para las cárceles. Es decir, era un principio muy claro de estos autores del iluminismo que también criticaban el estado de los presidios y de las cárceles de aquellos siglos. Pero lo que sí es cierto es que tanto en
la Convención Americana de Derechos Humanos, que se sanciona en el 69 y entra en vigor en el 76, como en el Pacto Internacional de Derechos Sociales y Políticos de Naciones Unidas, que es también de esos años, de fines de los 60, se cuelan ahí, hay un par de referencias acerca de que el fin de la pena de prisión tiene que ser la reinserción social o la resocialización. Desde ya que esto, por supuesto, es letra constitucional. Lo que pasa que, bueno, en el contexto, digamos, hay que hacerlo jugar. Como sabemos, los tratados internacionales rigen en tanto y en cuanto no atenten contra garantías consagradas, ¿no?, en los principios generales de la Constitución, por ejemplo. Lo que hay que hacer es armonizar, digamos. Lo que hay que hacer es armonizar ese precepto que fue sancionado en esos años, porque en esos años estaba de moda totalmente el criterio de la prevención especial como fin de la pena, y entonces esto impacta, digamos, en esos tratados, pero hay que hacerlos conjugar con este principio del cual mencionaba antes, el principio de la dignidad humana, ¿no? Y que hay por supuesto que tenemos una manera de conjugar el principio de la dignidad del hombre con, o de la dignidad humana con estas cláusulas, y me permite también llegar al otro punto que quería hablar con ustedes, que es justamente la postura que se tiene desde el garantismo respecto justamente del establecimiento de la cárcel y de la pena de prisión. Ferraioli, en Derecho y Razón, lo que dice al respecto es que él cree que hay que abolir la cárcel como dispositivo punitivo, así como en el siglo XVIII se abolieron los azotes y los tormentos y el potro, ¿no?, y estos dispositivos de tortura. Él lo que dice es que, bueno, estamos a fines del siglo XX, pasaron 200 años, estamos entrando en el siglo XXI, deberíamos abolir la cárcel, porque la cárcel tiene un nivel tan infamante respecto de la dignidad de los detenidos. Es un ámbito criminógeno, lejos de resocializar, desocializa. Las tasas de mortalidad y de contagios de enfermedades graves es 10 veces superior a extramuros. Favorece un sistema de corrupción de los penitenciarios, hace retroceder a los condenados a etapas previas de su vida, y no sé cuántos efectos negativos más. Entonces Ferraioli le dice, bueno, evidentemente hay que abolir la cárcel. Él dice, yo soy abolicionista de la cárcel, no del sistema penal, ni del poder punitivo, ni de la pena, pero sí de la cárcel como dispositivo, y deberíamos reemplazarlo por otros métodos de castigo. Pero ¿qué pasa? Van pasando los años, porque sabemos que la cárcel es un lugar devastador e indigno desde hace por lo menos medio siglo. Por lo menos. Ahora, pasan las décadas, se modernizan las comunicaciones, se moderniza el cine y la televisión, se moderniza las computadoras, se modernizan los autos, se moderniza todo, y resulta que seguimos con la cárcel de mediados del siglo XIX. Algo está pasando acá. La civilización occidental está fallando en encontrar un artefacto cultural que venga, o un dispositivo punitivo que venga a reemplazar y que permita desmantelar las cárceles. Lamentablemente, hasta el día de hoy, seguimos en esta situación. No aparece en el horizonte un dispositivo punitivo que reemplace la cárcel. En un momento nos ilusionábamos con esto de los dispositivos móviles, ¿no?, de las tobilleras, pero fue una ilusión, pasó a ser un dispositivo que gira, no satelital o periférico, digamos, de la cárcel. Y las cárceles siguen igualmente vigentes que hace 150 años atrás. Entonces, lo que dice Ferraioli es, y lo que le dicen en general, ¿no?, si uno lee a Bobbio, o a Perfecto Andrés Ibáñez, o a Julio Mayer, o a Alberto Binder, Luis Niño, en fin, los autores que estamos en esta línea, bueno, tenemos que seguir lidiando con la cárcel. La cárcel sigue estando vigente, las cárceles siguen siendo el último recurso, digamos,
de los sistemas penales, lo que tenemos entonces que exigir es que al menos las cárceles no atenten contra la dignidad humana. Con esto solo ya nos podemos dar por satisfechos. Claro, que no atente contra la dignidad humana abarca un montón de cosas, ¿no? Que no haya superpoblación, que no haya hacinamiento, que haya un trato correcto, respetuoso de los funcionarios, que no sea sometido a un régimen de premios y castigos, que tenga visitas de sus seres queridos, que no se lo aleje de su medio social, y esto es muy importante, si queremos mantener la dignidad, es que estos métodos de resocialización por etapas, etcétera, que no sea compulsivo, que se le ofrezca al condenado una batería, un abanico de posibilidades para que el condenado, si es su deseo, si está dispuesto, mejore su equipamiento educativo, psicológico, laboral, social, pero que no sea compulsivo, porque lo compulsivo del tratamiento es lo que atenta contra la dignidad, porque ahí lo estamos instrumentalizando. Si es compulsivo, es el Estado el que está interesado en reformarlo, no el propio condenado, ¿se entiende? Y entonces, desde esta perspectiva, podemos entonces compatibilizar esas normas de rango constitucional que vos señalabas muy bien, Carola, estas normas de la Corte, del Pacto de San José de Costa Rica y del Pacto de Derechos Civiles y Políticos que hablan de la reinserción social como fin de la pena, compatibilizarlo con la pena de prisión y con el respeto a la dignidad humana. Ese sería el combo, digamos, que hay que hacer para tomar lo que dice estas convenciones. Sí, María Paula, vos tenés la mano levantada, ¿querés preguntar algo? No, perdón, Sí. fue hace un rato, fue con el tema, Disculpas. fue anterior, no, hacer referencia nomás al sistema, digamos que usted hablaba del sistema penal subterráneo, en relación a la dificultad que existe también al momento de probar, digamos, los apremios, por ejemplo, ilegales. Me tocó también casos de ver o acompañar, digamos, cuando ejercí, defensa privada a imputados, que llegó, en este caso, a que un juez federal, de mi ciudad, ordenara el allanamiento de la comisaría a los fines de verificar si se encontraban los elementos de tortura que él mencionó en su denuncia. Pero es muy difícil, digamos, cuando no hay lesiones, cuando no hay marcas visibles, digamos, verificar, digamos, realmente los apremios ilegales. Sí. Por otro lado, ahora trabajo en la Justicia Federal, en la Secretaría Penal. Recibimos muchos también habeas corpus, preventivos o correctivos, digamos, colectivos, donde existen también agravamientos, digamos, severos de las condiciones de detención. Inclusive hemos tenido, con respecto a los traslados de los detenidos, digamos, durante días están arriba de un móvil con sujeciones, sin parada sanitaria, sin alimentación. Denuncian estos hechos, pero lo primero que se hace es pedirle un informe al mismo servicio penitenciario que lo trasladó en un habeas corpus. Entonces, por supuesto que las pruebas, nosotros pudimos, sí, peritar el móvil donde se trasladan, si están las sujeciones, digamos, correctas, pero hay un gran abanico, digamos, de condiciones agravadas en las detenciones. Ahora con el tema COVID no hay traslados y las indagatorias se han hecho mucho más fácil por otros medios, pero antes, yo vivo en San Francisco, Córdoba, trasladar un detenido para un juicio oral es trasladarlo 200 kilómetros,
a la ciudad de Córdoba y implicaba que salga el detenido a las 7 de la mañana, vuelva a la 1 de la mañana del mismo día, sin haber comido, sin haber ido al baño, sin haber tenido las mínimas respetos, digamos, a su dignidad. Entonces, bueno, todas esas condiciones que denuncian por ahí hacen trabajos la Procuración Penitenciaria de la Nación, es muy difícil de probar en un habeas corpus cuando el primer informe que se pide es al mismo establecimiento penitenciario. Sí, Eso, ¿no? Hacer un muy bien. comentario más de lo que estaba comentando antes las compañeras también. Bueno, muchas gracias, María Paula, muchas gracias. Sí, yo cuando voy allá a Rosario a dar la clase todos los años, cuando me toca dar esta clase, digamos, este tema, suelo llevar algunos ejemplares del libro que yo tengo publicado sobre esto, que se llama El crimen de tortura en el Estado de Derecho y en el Estado autoritario, y que es un análisis, bueno, se hablan de todos estos temas que estamos hablando aquí, y es un análisis, digamos, de parte especial de estos delitos de tortura, de apremios ilegales, vejaciones, detenciones ilegales. Y también hay ahí en el libro hay recomendaciones y propuestas, digamos, también en materia de investigación, ¿no? En el marco, por ejemplo, de lo que es el Protocolo de Estambul y otras reglas que se fueron elaborando en doctrina, en jurisprudencia, en legislación para ayudar a fiscales y jueces a la investigación y esclarecimiento y al avance, en definitiva, de estos hechos, de la investigación de estos hechos y, por lo tanto, de denunciar e investigar casos de violencia institucional o, bueno, de esto que hablamos del sistema penal subterráneo. Bueno, esta vez no he podido viajar, así que lo único que me queda es que se vende por Mercado Libre. Sí. Si a alguno le interesa, digamos, tenerlo para trabajar estos temas, así en la actividad profesional, bueno, está el libro disponible en Mercado Libre para que llegue a cualquier lado del país. Ojalá que ya el próximo año podamos retomar las clases presenciales, ¿no? Porque estas son a veces las cosas que se pierden. De hecho, yo presenté el libro en el marco de esta carrera, hace un par de años, en medio, digamos, en medio de estas clases. Pero bueno. No, y antes de ir terminando, la última cuestión que quería compartir con ustedes, también, que no quiero dejar de verla, Perdón, de pasarla. doctor, Sí, perdón. sí, adelante. Antes de cambiar de tema, Sí, por favor. también pensaba bueno, usted, digamos, manifiesta que ya un poco están en crisis las teorías preventivas. Sí, preventivas. Exacto. Entonces me surge la pregunta si también eso impacta o cómo se repensaría todo el régimen de ejecución de la pena, que está justamente fundamentado en eso, ¿no? El régimen progresivo, sí. Los tratamientos tienen su razón de ser en la función resocializadora. Sí, si esto está en crisis, ¿cómo se repiensa todo? Hay mucha gente pensando y escribiendo en torno de esto, en clave, digamos, de lo que yo acabo de escribir. No es una tarea imposible, ni mucho menos, en el sentido de que hay que reformular todo el sistema simplemente convirtiéndolo en optativo o no compulsivo. Y se reformula todo el esquema y todos los institutos propios del capítulo de la ejecución penal sobre la base de que es, en definitiva, el recluso o el condenado, el preso preventivo y el condenado, el que libremente decida, en su caso, si quiere postularse para trabajar en el penal o para estudiar o para un tratamiento psicológico, en fin, por eso decía que en todo caso que el Estado, el servicio penitenciario, tiene que ofrecer un abanico de posibilidades y entonces que sea el recluso quien lo decida, pero que no sea compulsivo. Esa es la cuestión. No me parece tampoco incompatible, al contrario, yo te digo que, todos los autores tienen claro que hay que hacer algo con el preso en tanto y en cuanto dure la pena de prisión. Esto está clarísimo.
y que no podemos dejar esto librado al azar, sino que hay que darle un volumen, hay que darle un contenido. Bueno, el contenido viene por este lado, es lo que está cambiando la perspectiva, cambiando el esquema de compulsivo a voluntario. Esa es la idea. Bueno, a ver, acá en el chat si hay algo más. Sí, el delito se llama, perdón, el libro se llama El crimen de tortura, de Editores Didot, de la editorial Didot, acá lo pongo. Y ahí está también toda la experiencia personal que tuve como juez en las causas de lesa humanidad, ¿no? Que también son delitos de tortura y de detenciones ilegales. Por eso el libro abarca las dos cuestiones, abarca la violencia, el terrorismo de Estado, digamos, de la época de la dictadura, y la violencia institucional actual, digamos, en marco especialmente de cárceles y comisarías y operativos policiales. Bueno, no, lo último que quería comentar es que el aspecto más tenebroso, más oscuro de estas teorías preventivas, y que, digamos, a nuestras generaciones, a partir de la mía, digamos, y la de la mayoría de ustedes, que viene a ser la siguiente, o las siguientes, nosotros estamos muy acostumbrados a pensar la prevención especial en términos de lo que recién mencionaba Clarisa, ¿no? O María Paula, en el sentido de que estamos hablando de las teorías de la resocialización, ¿no? Como dice Zaffaroni, las ideologías ¿no? De la reinserción, de la resocialización, bueno, etc. Ahora, en verdad, desde un punto de vista histórico, este filón de teorías preventivas con las cuales nosotros estamos muy, muy habituados, en realidad concretamente es la llamada teoría de la prevención general positiva. Es decir, prevención especial positiva. Positiva porque apuesta en términos positivos a resocializar, a reinsertar al condenado a través de estos mecanismos compulsivos, ¿no? Pero históricamente, estas teorías que nacen a principios del siglo XX, es decir, hace un siglo aproximadamente, también tenían un aspecto de prevención especial negativa, que era muy tenebroso y que sus consecuencias e implicancias fueron terribles en la historia de los sistemas penales. Yo les diría que si hubo un aspecto del cual debemos estar muy atentos, porque ha sido muy vergonzoso para la historia de las ciencias penales en general, ha sido el de la promoción de lo que se llamaba la prevención especial negativa. ¿Qué era esto? Inspirado en los principios de la criminología positivista, de Lombroso, Ferri, Garófalo, estos autores que en el siglo XIX decían que al delincuente se lo puede identificar por sus rasgos, ¿no? El homo delincuente, o por su carácter, o por su condición genética, por lo que fuera, pero que el Estado podía anticiparse al delito porque podía identificar fisonómicamente o racialmente al autor. Esas teorías impactaron en el derecho penal, o en los discursos penales, y autores de primerísimo nivel, como por ejemplo Franz von Liszt, sostuvieron durante décadas, durante las 3 primeras décadas del siglo XX, sostuvieron que la pena de prisión, que las penas en general, tienen en realidad 3 vías, o 3 finalidades en paralelo. Que la pena estatal tiene 3 finalidades en paralelo. Von Liszt decía, frente al delincuente ocasional, basta la advertencia o la amenaza, es decir, prevención general negativa. Le ponemos una pena en suspenso, eso sirve como advertencia y entonces el delincuente ocasional se ve disuadido y no vuelve a delinquir. Perfecto.
Al delincuente con alguna raigambre, con ya alguna práctica delictiva arraigada, le vamos a imponer la prevención especial, positiva. Es decir, lo vamos a tratar, le vamos a imponer un tratamiento resocializador el tiempo que sea necesario para resocializarlo y reinsertarlo en la sociedad. Ahora, la tercera vía de von List, decía von List, para los delincuentes por naturaleza, es decir, aquellos que fatalmente están inclinados a cometer ciertos delitos, a ellos le corresponde la pena de inocuización. La pena de inocuización. Acá pongo el término. Inocuizar al delincuente, decía. ¿Qué era inocuizar al delincuente? Era neutralizarlo. Retirarlo de la sociedad para siempre. Una vez que se establezca que es un delincuente por naturaleza, un delincuente nato. Condicionado por su fisonomía, por su carácter genético, por su condición racial, por la razón supuestamente científica que fuera. Y entonces, para ellos, decía von List en 1919, en el tratado, tomo 1, para ellos el Estado debe construir establecimientos especiales, es decir, en alemán, Lager, en donde van a estar allí neutralizados, y si un tribunal el día de mañana dispone su libertad, el Estado tendría que adoptar una medida de seguridad y volverlo a recluir. Porque son personas perniciosas que tarde o temprano van a seguir cometiendo delitos, son irrecuperables, etc. Al lado de esto, por supuesto, sugiere la pena de muerte, aunque reconoce que la pena de muerte tiene inconsecuencias, ¿no? Porque se corre el peligro de condenar a inocentes, etc. También la pena de destierro, la pena de castración, dice von List, para delincuentes sexuales. Esto se decía muy abiertamente en la Academia Penal de los años 20, y por lo tanto, esta tercera vía de la pena es lo que los autores denominan la prevención especial negativa. Porque es un tratamiento individualizado para este tipo de autores, y negativa porque suprime, retira a ese individuo de la sociedad. Lo inocuiza. Inocuizar, que es un término que viene de las ciencias médicas o de la investigación bacteriológica. Lo que se inocuizan son virus o bacterias, ¿no? Se lo aísla y después se lo destruye, o se lo aniquila. Bueno, ese término es traído a las ciencias penales, y se habla entonces de las teorías de la inocuización. Bueno, esta era la postura, era von List. A ver, Frank von List era como el Roxin actual, era el jurista más importante del ámbito penal, era profesor en la Universidad de Múnich, sus obras eran las más difundidas, y les diría, aunque a ustedes les parezca increíble, von List era el ala progresista del pensamiento penal alemán de ese periodo. Era el progresista. Imagínense lo que eran los conservadores, ¿no? Este mismo von List era el que decía que el Código Penal es la carta magna del delincuente, ¿no? O sea, tenía esa idea que, bueno, más o menos es así. Bueno, muy bien. Estas teorías que alegremente mencionaba von List, que proponía recluir en un lager a este tipo de autores, que proponía la inocuización o la neutralización, que proponía que una vez liberado de este tipo de delincuentes tenía que ser secuestrado nuevamente por el Estado. Todas estas propuestas van a ser llevadas a la práctica por el régimen nacional socialista a partir de 1933. Todas. Y de una manera masiva, contra cientos de miles de personas que van a ser definidas como delincuentes por naturaleza, porque eran homosexuales, porque eran
eran disidentes políticos, porque eran judíos, porque eran gitanos, porque eran eslavos y muchas otras categorías o estereotipos. Frente a los cuales, ¿qué hizo el régimen nazi? Los recluyó en establecimientos especiales que van a empezar a aparecer a partir de 1933, que se llamaban Lager, y que tienen nombres como Dachau, o Ravensbrück, o Sachsenhausen, o Bergen-Belsen, o Mauthausen, campos de concentración. El primero que se construye en las afueras de Múnich es Dachau, en 1933, y se llamaba Konzentrationslager, KL, Konzentrationslager, campo de concentración, establecimiento de concentración. ¿De qué? De delincuentes por naturaleza. O de delincuentes que el régimen consideraba irrecuperables. ¿Se entiende? Es decir, la persecución a la cual el régimen nazi sometió a cientos de miles y después a millones de personas, ya en el marco de la Segunda Guerra Mundial, tenía una base discursiva que provenía de nuestro campo de conocimiento. Y esta es la página más negra en la historia de las ciencias penales modernas. La utilización por parte del régimen nazi y de otros regímenes fascistas y totalitarios en esos años, como el estalinismo en la Unión Soviética, o el fascismo en Italia, o el franquismo en España, que van a legitimar la opresión, la persecución de cientos de miles y de millones de disidentes y de enemigos raciales, políticos, religiosos, etc., sobre una base discursiva que en parte provenía de nuestro saber, de estos discursos de la teoría de la prevención especial positiva y de la criminología positivista. Para dar un ejemplo, con relación a los millones de judíos perseguidos en el marco del régimen nazi, el régimen todos los días, desde 1933 a 1945, van a machacar en los medios que los judíos son delincuentes por naturaleza. Los judíos, por su pertenencia racial, están fatalmente condicionados a cometer usuras, acaparamientos, seducción, ultraje a la raza, desestabilización, etcétera, etcétera, fraudes, estafa, explotación y no sé cuántos delitos más. Todos los días. En la radio, en los diarios, en el cine, en la educación formal. Bueno, esos discursos funcionales a los estados totalitarios que terminaron en Auschwitz, para decirlo gráficamente, en parte provinieron de nuestro saber penal. En parte provinieron de esta teoría preventiva que acabo de describir, ¿no? Las propuestas de prevención especial negativa. Claro, después de Auschwitz, con los hornos crematorios y todo lo que se supo, después de los juicios de Nuremberg, nadie más habló. Ustedes nunca escucharon hablar de la prevención especial negativa. Esto está en los tratados viejos, de antes de la guerra. En la posguerra, esto fue convenientemente retirado, suprimido, y cuando hablamos de la prevención especial, ya sabemos de antemano que es la prevención especial positiva, y nadie habla de este capítulo tan oscuro, ominoso diría, de nuestro pasado reciente en términos de ciencia penal. Bueno, en fin, esto también quería compartirlo con ustedes, y obviamente, entonces, la teoría de la pena que propone el garantismo penal, que es, reitero, que es esta teoría de la retribución en la medida de la culpabilidad por el injusto, y que no puede ser superada bajo ninguna circunstancia y por ninguna razón de esta medida, de la culpabilidad por el injusto, es la única que en definitiva supera la objeción ética kantiana de no instrumentalizar al condenado, y que al mismo tiempo respeta los principios y garantías que hemos visto, especialmente la garantía de culpabilidad, que
que están establecidos en la Constitución y los tratados internacionales. Es decir, es la que es compatible con el concepto de derecho penal del cual partimos. Bueno, con esto terminamos por hoy. Tenemos espacio si alguien quiere hacer alguna pregunta, o si quedó claro este último aspecto. Reitero que si alguien quiere desayunarse y leer estas descripciones, bueno, algo está descrito en el texto que yo les compartí, está citado el texto de von List, pero si no es cuestión de ir a una biblioteca y ver el viejo tratado de von List que tradujo su discípulo Jiménez de Azúa, que son 3 tomos finitos. Bueno, en el tomo 1 está todo este desarrollo de las teorías de la pena, estas teorías mixtas de la pena con esta propuesta. Bueno, Antonella dice, hoy se plantean las medidas de seguridad si debe continuar siendo abordadas por el derecho penal o por el derecho de familia. Y bueno, por supuesto, eso justamente lo habíamos visto antes del recreo, ¿no? Habíamos dicho que justamente que hoy en día no existen más las medidas de seguridad. Están derogadas, de hecho, o abrogadas a partir de la entrada en vigor de la nueva ley de salud mental, que está en vigencia en la Argentina hace unos 10 años, y hace que, como en mi caso como juez federal, que también cada tanto todos los turnos tenemos algún inimputable, alguna persona muy deteriorada por el consumo de sustancias estupefacientes, ¿no? Y que entonces tiene un grado progresivo e irreversible de deterioro cognitivo, que le impide comprender la criminalidad de los actos, y es de rutina ya en el fuero federal en la capital que esos casos se los deriva a la justicia civil. Punto. Y es la justicia civil la que los recepta, y con apoyo del Estado, digamos, del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con organismos que trabajan en estos temas de salud mental, se trabaja esos casos. Pero hay que empezar a acostumbrarse que las medidas de seguridad están derogadas en Argentina. No existen más. Además de que son abiertamente inconstitucionales, ¿no? Porque no respetan el principio de culpabilidad. Sobre esto vamos a volver en la parte final de la clase de mañana, porque a partir de mañana vamos a ver con más detalle el sistema de garantías, estos 7 axiomas de los que hablamos, pero con especial detenimiento en esta cuestión de la estricta legalidad, de la lesividad y de la culpabilidad. ¿De acuerdo? Bueno, entonces nos vemos mañana a las 10. Bárbaro, doctor. Me dejó Sabrina encargada de que termine la grabación, así que yo Perfecto. me encargo de cerrar la sala y de grabar. Muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Gracias a todas y a todos. Nos vemos mañana. A las 10, de 10 a 13.